hay un periodo del año entre septiembre y octubre en el que tanto yo como mis compañeros, pues bueno, nuestro ritmo de vida, no solo laboral, sino personal, gira muy directamente ligado a los glaciares. Hay muchas veces que me gusta subirme a sitios altos y echas la vista hacia abajo, si localizas alguna pequeña morrena, algún límite de ballena artesa y te paras a pensarlo diciendo, jo, es que el glaciar ahora está aquí, pero es que antes estaba ahí abajo y no solo estaba ahí abajo, sino que había 500, 800 metros de espesor. Es un momento interesante para ser glaciólogo porque, bueno, los glaciares que estás observando su evolución en el Pirineo es un estado terminal, es un momento peculiar, pero también interesante. Estás viendo cómo están dejando de fluir y cómo está muriendo esta masa helada. La primera pregunta que nos podemos plantear es ¿qué supone la pérdida de estas masas de hielo? Poder estudiar en un momento, llamémoslo crítico, que algunos pues ya no tienen movimiento, ya no se les puede considerar glaciar. Los que todavía son glaciares los ves que retroceden a ritmos muy acelerados. Es una manera de estudiarlos distinta porque sabes que tienes un tiempo concreto, que no sabemos cuánto es, pero bueno, sabemos que cada año cambian. Los glaciares por donde pasan hacen como un efecto excavadora, van arrancando las rocas de la parte alta y en el momento que el glaciar funde se depositan, formando lo que conocemos como morrenas. Entonces todas estas formas de tanto de erosión como de sedimentación, así como marcas que el glaciar va dejando a su paso en forma de estrías o los límites del valle en Artesa que nos indican el espesor máximo que tuvo el glaciar, todo eso nos permite saber en qué momento llegaba el glaciar, hasta qué punto y qué espesor tenía. Así podemos reconstruir la historia climática de esta zona desde hace cientos de miles de años cuando el glaciar llegaba al compuesto de Ventamillo hasta la actualidad cuando los glaciares están prácticamente retraídos a las paredes de los circos. Cuando ves que el glaciar se va retrocediendo y ves cómo cambia el paisaje con el paso de los años, ¿te imaginas la fuerza que ha tenido que tener ese glaciar en épocas pasadas, cuando tenías grandes espesores, para excavar esa cubeta para que después, una vez se retire el glaciar, ahí se llegue a acumular agua y se generen esos nuevos ibones? Estamos aquí en un umbral rocoso. Este sitio supone el límite de un antiguo glaciar que hace miles de años habría erosionado, habría llegado hasta aquí y a partir de este momento habría empezado a retroceder. Este glaciar habría sobreexcavado una depresión a mis espaldas que se habría ido rellenando poco a poco de sedimentos. Tendríamos un antiguo lago, un paleolago que hoy encontramos colmatado. A nosotros nos interesa mucho saber en qué momento ocurrió ese proceso, en qué momento el glaciar empezó a retroceder y se formó este lago. Y para eso tenemos que datar estos grandes bloques graníticos que encontramos aquí alrededor en este umbral, que fueron traídos por el glaciar y que nos marcan en qué momento el glaciar empezó a retroceder desde esta posición. Aquí hemos conseguido obtener un sondeo del sedimento que se ha ido acumulando. Tenemos 5 metros de barro, de material, con el que podemos estudiar la historia climática de la zona. Entonces, con ello podemos entender los últimos 40.000 años, con sus avances y retrocesos de los glaciares. Here we collected the rock samples from these boulders for the cosmogenic nuclide dating. Cosmogenic nuclide dating can date the exposure age of these boulders, which means how long these big boulders sitting here.
Cosmic ray is everywhere in the universe. It's coming from the center of the galaxy, sun, cosmic ray particles, which is protons or electrons, charged particles. Then it's come down to the rock surface, then break up some element inside the rock. Then finally, we extract cosmogenic nuclide, in our case, beryllium-10 and aluminum-26. Much more cosmogenic nuclide accumulate if this boulder is sitting here for a longer time. El problema que tenemos es que como actualmente de un año a otro la nieve se funde y sobre todo hay pérdidas, todo ese hielo de hace 1000-2000 años se ha perdido, con lo cual todo ese registro, digamos que contaría un poco la historia de los últimos 2000 años, no lo podemos estudiar allí porque ese hielo ya no está. Por lo tanto, no podemos estudiar esa historia climática de este último periodo. Hay como una ventana de posibilidad para ir a estudiar. Y esa ventana es normalmente en verano, porque el resto del año los lagos están congelados y no se puede hacer nada. El tiempo en la montaña es muy variable y ese día hay tormenta o esa semana va a hacer malo, no vas a poder ir. Entonces tienes que dejarte un margen grande y bastante flexibilidad. La génesis de este lago se dio por la sobreexcavación de un glaciar en un valle controlado por la dirección de una falla. El glaciar se retiró y dio lugar a un lago cubierto por hielo permanentemente que una vez se retiró el glaciar dejó a la vista el actual ibón de Creueña. Durante la época romana, la intensa actividad minera y metalúrgica hizo que muchos de estos metales pasaran a la atmósfera y que precipitaran en estas cuencas de alta montaña, dejando allí su huella. A partir de la revolución industrial encontramos también una crecida exponencial en las concentraciones de plomo, pero también encontramos un descenso a finales del siglo XX a raíz de las prohibiciones de uso de combustibles con plomo en vehículos e industrias. Actualmente estamos viviendo un escenario sin precedentes, donde el aumento de las temperaturas o la mayor disponibilidad de nutrientes provocan, por ejemplo, una mayor productividad orgánica que puede implicar que las aguas de los fondos de los lagos se queden sin oxígeno. También se puede ver reflejada en una menor duración del tiempo de la cobertura de hielo de los lagos o en un aumento de las temperaturas, sobre todo palpable en las aguas profundas. Sacamos unos sondeos, que son esos tubos de sedimentos que están llenos de ese barrillo que hay en el fondo de los lagos, y es como un libro de historia que nos cuenta todo lo que ha pasado en el lago en los últimos miles de años. En esos centímetros de sedimento tenemos miles y miles de años, que centímetro a centímetro, gramo a gramo de sedimento nos va contando la historia, los cambios, lo que ha pasado dentro del lago, fuera, en el entorno, en lo que le rodea, en el clima o también en la vegetación. Entonces poco a poco podemos ir desentrañando y viendo lo que ha pasado en el lago tanto ahora como en toda su historia. No podemos ir a todos los lagos en helicóptero y algunos pues implican subir andando o portear material y bueno, ahí combino porque es trabajo y a la vez estoy dándome un paseo por la montaña. O noches que nos toca quedarnos a dormir en el campo, que para mí tampoco es ningún sacrificio, a mí me gusta pasar una noche en la montaña.
desde entonces pues, bueno, ha habido un retroceso progresivo que se ha visto acelerado en los últimos 30-40 años. Se relaciona pues, con un poco la acción antrópica del hombre y el calentamiento global. Prefiero el frío y me hubiera encantado vivir en la pequeña edad de hielo, sobre todo cuando estoy en la montaña prefiero el frío. He encontrado y he visto rododendros a 2800 y esto sí que no lo había visto hasta este año. Una planta que su altura ideal en cara norte es entre 1500 más o menos y los 2300. En los años 70, años 80 había unas grietas enormes y yo recuerdo trabajando de guía de montaña que por las noches tenía pesadillas con las grietas del glaciar del Aneto. Y eran grietas que se tragaban gente cada año y cada año moría gente en aquellas grietas. Era habitual bajar esquiando el hombro del Aneto. Eso hoy en día es imposible, aunque venga un invierno de mucha nieve y una primavera con más. Lo que hemos observado en los últimos 9 años en el glaciar del Aneto y de la Maladeta ha sido un retroceso de su superficie de en torno al 20%. De espesor han tenido una pérdida promedio de en torno a 7-8 metros y en algunos puntos ha superado los 20-25 metros. Ocurrió al final de verano, cuando ya se fundía la nieve. Me llamó la atención ver una gran balsa de agua en un sitio donde había aterrizado con el avión con el ultraligero, en un pequeño rellano que tiene el glaciar allí. Y me da la impresión que a los 2 o 3 años ya la balsa esa, que en principio parecía una cosa pequeña, había ido creciendo y ya tenía un aspecto del lago. El glaciar se fue retirando a lo largo de los años y ese lago fue creciendo y ahora ya tiene unas dimensiones considerables. Choca mucho que cuando tú miras la cartografía histórica o los mapas que no están actualizados y realmente es algo que hace muy poco no existía y que tú vas allí y lo ves. Estás trabajando con algo totalmente nuevo y que sabes que nadie ha trabajado porque no existía. Entonces, en mis preguntas científicas nunca me habría planteado que habría vivido de una manera tan directa y tan rápida la creación de nuevos lagos. Hombre, la aparición de un lago en el borde de un glaciar es una muestra inequívoca de los cambios que se producen y tan rápidos. Estudiando estos lagos de nueva formación tenemos una imagen muy clara de cómo se forman estos lagos de origen glaciar en un tiempo muy reciente. Nos permite hacer comparaciones con cómo podría haber sido la formación de Cregüeña hace unos 11.700 años con la retirada de los grandes glaciares. Cómo las distintas especies empiezan la colonización de un nuevo ecosistema a partir de cero. El ibón innominato y el de Cregüeña se diferenciarían porque el ibón de Cregüeña se formó durante el paso de un periodo glacial a un interglacial y en cambio
El ibón innominato se ha formado durante una época de calentamiento dentro de un interglacial. Los glaciares nos pueden hacer de repisas o plataformas, por así decirlo, de acceso a collados o a zonas que son de difícil acceso. Es decir, que también de cara a gestionar actividades en montaña para el disfrute, pues está suponiendo un cambio. En épocas cálidas como la época romana, los glaciares no llegaron a desaparecer como se creía, sino que en ese momento los glaciares estaban muy reducidos, pero incluso sobrevivían, cosa que ahora parece que no va a pasar. Puede permitir a los glaciólogos de estas latitudes, de los Pirineos y de otras montañas más cálidas, pues anticipar lo que va a ocurrir en otras montañas como en los Alpes o en otras zonas en las que los glaciares ahora mismo tienen una extensión mucho mayor. Los glaciares tienen una gran ventaja de cara a la sociedad y es que nos permiten concienciar muy rápidamente de los cambios que se están produciendo por efecto del cambio climático. Entonces, son una clara muestra que hay un incremento térmico y que está cambiando las condiciones climáticas del globo.